Licenciado Marcel Reichenbach, rector de Universidad Internaciones. Doctora Mónica Flores de Reichenbach, directora de Escuela de Psicopedagogía y Educación. Floribel Rosales, gerente de Desarrollo Juvenil de Good Neighbors. Estudiantes graduandos, familiares y amigos, tengan todos muy buenos días. Para Universidad Internaciones es un gusto y un honor contar con su presencia en este evento de entrega de diplomas del Diplomado de Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática. Para dar inicio al evento, escucharemos el himno nacional de Guatemala. Agradeceré apagar sus cámaras, ponerse de pie, saludo 1 y escuchar con el debido respeto.
Con las mismas muestras de respeto, vamos ahora a escuchar el himno nacional de Corea del Sur. A continuación, escucharemos la ponencia Paso a Paso a cargo del licenciado Marcel Reichenbach, autor de esta metodología y rector de Universidad Internaciones. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a hacer la presentación. Solo déjenme colocarla. Ok, muy buenos días a todos y qué gusto estar aquí con ustedes. Hemos estado muy pendientes ahí de su desarrollo en el curso de enseñanza en matemática. Y la directora me ha solicitado, pues, poder compartir con ustedes directamente algunos puntos que creo que es importante recalcar. A esta presentación le he llamado yo siempre Aprendiendo Matemática para el siglo XXI. No escapa a nosotros el hecho que el siglo XXI nos está trayendo muchísimos desafíos. Hoy, pues, la humanidad, sabemos, está llevando uno de los grandes desafíos del siglo XXI y estoy seguro que vendrán muchos más. Y esto exige a la humanidad a prepararnos de una forma diferente. Entonces, yo quiero compartirles un poco algunos aspectos filosóficos atrás de los cuales está toda la metodología de la enseñanza de la matemática en la cual ustedes participaron en este diplomado. No hay duda, ¿verdad?, que la enseñanza de la matemática ha sido compleja a lo largo de la historia. De alguna manera siempre creemos que enseñar matemática es complicado, que aprender es más complicado y muchas veces no analizamos por qué puede estarse dando esto en el proceso educativo. Para esto yo quiero el día de hoy darle respuesta a tres grandes preguntas. La primera es, ¿qué es matemática? Porque si vamos a enseñar matemática debemos de al menos entender o comprender en qué consiste la matemática. Y dentro de eso vamos a tratar de darle respuesta a una pregunta. Si la matemática es un invento o un descubrimiento. Porque constantemente vemos en los medios, en mucha literatura, como que le tratan de dar a la matemática digamos, un giro como muy mágico, ¿verdad? Inclusive recordemos a los pitagóricos, ¿verdad? Que ellos hablaban del mundo matemático. Ellos hablaban de tres mundos, ¿verdad? El mundo externo, el mundo interno nuestro y el mundo matemático.
Entonces la pregunta es, ¿la matemática existirá afuera de la mente humana y que nosotros la descubrimos? ¿O será un invento, algo que nosotros inventamos para poder, no sé, resolver mejor los problemas o poder entender muchos de ellos? Y finalmente, pues la pregunta clave es, ¿para qué enseñamos matemáticas? Porque vemos a lo largo de todos los pensa de estudio en el mundo, siempre insisten que hay que aprender matemática. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué estamos enseñando esa matemática? Entonces, la primera pregunta, ¿qué es matemática? Es una pregunta compleja. Cuando yo a mis estudiantes les hago esta pregunta, siempre encontramos respuestas como es la ciencia de los números. Entonces yo les pregunto, bueno, matemática solo es números. Entonces, ¿qué pasó con la geometría? Otros dicen que es un lenguaje. Entonces, si es un lenguaje como el inglés, como, no sé, como el alemán, ¿será exactamente igual ese tipo de lenguaje? Yo lo que recomiendo a veces es, bueno, vamos a ver qué ha dicho la historia al respecto de esta pregunta. Entonces, vemos a Aristóteles, por ejemplo, él decía que era la ciencia de la cantidad. Pero puedo pensar que en aquella época la matemática estaba más orientada a la cantidad, a los números, a la geometría. Hoy por hoy sabemos que la matemática tiene campos realmente bien abstractos y que no tienen mucho contacto con nuestra realidad. El señor Descartes, ¿verdad? Un gran filósofo y matemático, decía, es la ciencia del orden y de la medida. Félix Klein, un matemático, decía, es la ciencia de las cosas evidentes e incontrovertibles. Y aquí la cosa se nos comienza a complicar un poco, ¿verdad? Porque para muchos de los estudiantes la matemática no es evidente, ¿verdad? Comienza de alguna manera a ponernos en duda. Y el mismo Jacobi decía, es la ciencia de lo que es claro de por sí. O sea que la matemática es tan clara que nos deberíamos de preguntar, bueno, ¿por qué le cuesta tanto a los estudiantes hacer matemática o aprender matemática si es clara? Gauss, ¿verdad? Aquí ya viene un poco más en las cuestiones de amor, ¿verdad? Gauss sabemos que fue uno de los últimos matemáticos que pudo trabajar en todas las áreas de la matemática. Decía, es la reina de las ciencias. Y claro, él tenía un especial amor por la teoría de números y por eso dice, y la aritmética es la reina de las matemáticas. Eric Bell, ¿verdad? Él, sabemos, un matemático, autor de libros de ficción, decía, es la reina y la sirvienta de las ciencias. Eso significaría que es la reina, pero a la vez sirve a todas las ciencias. Claro, él trataba de decirnos aquí, y lo vivimos nosotros, que la matemática sirve a todas las demás ciencias. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, un físico sin matemática? ¿Qué podría hacer un economista sin matemática? ¿Qué podría hacer un biólogo sin matemática? ¿Verdad? De alguna manera sirve a todas las ciencias. Steinmetz, y aquí se comienza a complicar un poco más la cosa, ¿verdad? Dice, es la ciencia más exacta y sus operaciones permiten la demostración absoluta, dice. Pero esto ocurre solo porque la matemática no trata de deducir conclusiones absolutas. Todas las verdades matemáticas son relativas, dice, condicionales. Wow, dice uno, ya cuando lee uno esto, dice, bueno, ¿de qué estarán hablando, no? Benjamin Pierce
Es la ciencia que obtiene conclusiones necesarias. Poincaré, la matemática no estudia objetos, sino relaciones entre objetos. Podemos reemplazar un objeto con otro siempre y cuando la relación entre ellos no cambie, dice. Imagínense, cuando uno lee esto, dice, bueno, pero entonces, ¿qué es? Pues, o sea, ¿verdad? Todo eso que yo aprendí en el colegio, en la universidad. Y ahora dice miren, Hilbert, ¿verdad? Un gran personaje. Dice, es un juego con reglas muy sencillas que dejan marcas sin significado en el papel. O sea que todo eso que nosotros hacemos pareciera que para el señor Hilbert no tiene ningún significado. Whitehead dice, en su significado más amplio es el desarrollo de todo tipo de razonamiento formal, necesario y deductivo. Y esta, que es la que le gusta mucho a los alumnos, Russell, ¿verdad? Decía, se puede definir como la materia en la que nunca se sabe de qué se habla ni si lo que se dice es cierto. ¿Verdad? Cuando yo estoy con mis alumnos, esto parece una broma para ellos porque dicen, sí, claro, no sabemos de qué está hablando, profe, ¿verdad? Y no sabemos si lo que está diciendo es cierto o no. Entonces, definir matemática es complejo, ¿verdad? Es, de alguna manera, si estos personajes con estas mentes brillantes escribieron estas cosas, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros entender matemática? Entonces, yo quisiera partir de un pequeño ejemplo muy sencillo que tal vez puede ayudarnos. Y es la construcción de un juego. Si nosotros vamos a construir un juego, cualquiera que sea, pues nosotros comenzaremos diciendo, bueno, mire, yo voy a jugar con estos objetos. Yo defino mis objetos. Por ejemplo, voy a jugar con pelotas o con trozos, o voy a jugar con piedras y pita, por ejemplo. Entonces, lo primero que yo tengo que definir son nuestros objetos con los cuales voy a jugar. Y es claro, eso es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando compramos, por ejemplo, un juego de mesa. Cuando nosotros abrimos la caja del juego de mesa, ahí adentro encontramos generalmente una hoja y ahí están las instrucciones. Y lo primero que aparece en esto, pues dice, bueno, este juego consta de tantos dados, tantas piezas, de tal color, describe lo que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que tener son los objetos. Y posteriormente da las reglas. Dice, estos objetos se manejan o se juegan de esta manera. Y entonces nos comienza a dar las reglas, qué es permitido hacer en el juego, qué no es permitido hacer en el juego. Piensen ustedes, por ejemplo, en el ajedrez o las damas. En el ajedrez los objetos pues será el tablero y será las piezas. Después el reglamento nos enseña a nosotros cómo se pueden mover esas piezas. Nos dice, mire, ok, la torre se puede mover paralelamente o el alfil diagonalmente, el peón puede hacer estos movimientos, etcétera, etcétera, y nos dice inclusive cómo se hace para ganar la partida. Luego, pues nosotros comenzamos a jugar y a practicar, ¿sí? Y conforme vamos jugando y practicando, vamos generando una teoría acerca del juego. Y vamos diciendo así, mire, es conveniente hacer este tipo de movimiento o no es conveniente hacer este tipo de movimientos, etcétera, etcétera. Y con eso vamos formando lo que llamamos la teoría del juego. Pensemos nuevamente en el ajedrez. En el ajedrez hay libros enteros, por ejemplo, de cómo debería uno abrir el juego,
cuál debería ser la estrategia del juego, etcétera, etcétera. Pues la matemática tiene una estructura igual a esta, ¿verdad? Algo que hay que agregar aquí es que las reglas de un juego tienen que tener ciertas características. La primera es que deben de hablar sobre los objetos. Está claro que yo, por ejemplo, en las reglas del ajedrez no podría comenzar a hablar de pelotas, ¿verdad? No tendría sentido. Y la segunda, que es muy importante, es que no debe de haber contradicciones entre ellas. No podríamos pensar que tenemos una regla del juego y después otra regla la contradice, ¿verdad? Porque eso generaría lo que normalmente llamamos un sistema lógico defectuoso que no permitiría seguir adelante. Entonces, estas son dos características importantes. Y por eso en matemática decimos que es importante primero saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Que en matemática no podemos comenzar a hablar de lagartos, ¿sí? Yo pongo siempre el ejemplo aquel, ¿verdad? Cuando a los niños se les trata de enseñar los símbolos de menor que, mayor que e igual con cuestiones de lagartos, ¿verdad? Y que el lagarto te come y que el lagarto no te come. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Estar hablando de otros objetos que no están entre el juego. Y segundo, que no debe haber contradicciones. Entonces, vamos a hacerlo en un juego muy particular. Desafortunadamente, por falta de tiempo, este juego de los palillos, yo generalmente lo hago con mis estudiantes y les permito a ellos jugar antes de comenzar a razonar sobre él. Entonces, sí voy a pedir que ustedes hagan un esfuerzo en su mente de poder, digamos, jugarlo de una manera muy rápida. Este juego tiene sus objetos y los objetos son 2 jugadores y 11 palillos. Si yo tengo, se juega entre 2 personas, ¿verdad? Y hay 11 palillos que se colocarán sobre la mesa. Entonces las reglas son primero, regla número 1. El jugador va a tomar su turno alternadamente. Es decir, una vez juega A y otra vez juega B y después vuelve a jugar A y después vuelve a jugar B. Todos los palillos los vamos a colocar sobre una mesa, ¿verdad? Extendidos ahí. Cada jugador en su turno puede tomar 1, 2 o 3 palillos, ¿verdad? Entonces, si a mí me toca, yo puedo escoger tomar lo que yo quiera. Y la regla número 4 dice que pierde el que toma el último palillo. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos aquí los 11 palillos. Ustedes los ven ahí al centro de la pantalla. Tenemos al jugador A y tenemos al jugador B. Entonces viene el juego y comienza el jugador A retirando 2 palillos. Ahora le toca a B. Entonces B decide retirar 3 palillos. Después A decide retirar un palillo. Ahora B pues tiene que seleccionar, es su decisión. Supongamos que decide quitar un palillo. Entonces le toca ahora jugar a A y A decide retirar 3 palillos. Entonces ahora a B solo le quedaría quitar un palillo y por la regla número 4 el jugador B ha perdido porque ha retirado el último palillo. ¿Ok? Es un juego muy sencillo, ¿verdad? Entonces ha ganado el jugador A porque B retiró el último palillo. Normalmente cuando yo hago esto con mis alumnos, pues yo los dejo a ellos jugar, ellos se emocionan, hay un caos, a veces gana uno, a veces gana el otro, ¿verdad? De alguna manera
se vuelve simplemente como un juego, ¿verdad? Sin ningún tipo de razonamiento. Sin embargo, hay un momento en el juego que yo les digo a mis alumnos, bueno, mire, yo voy a jugar ahora con ustedes. A ver, ¿quién es el ganador del grupo? Y entonces digo, bueno, yo por ser el profesor voy a comenzar, yo soy el jugador A y entonces voy a retirar 2 palillos. Entonces viene el estudiante y dice, bueno, pues yo retiro 3. Entonces, de pronto, cuando estamos en esta situación, yo quito 1. Y no me falta, estoy seguro que en algunos de ustedes, si hubieran hecho el juego, como hubieran practicado, hay algún alumno que dice, ah, pero mira, ya ganó. O sea, no hemos terminado el juego, pero de alguna manera hay un alumno que ya hizo algún tipo de razonamiento, ya hizo algún punto, algún descubrimiento dentro del juego, que el hecho de dejarle yo al alumno 5 palillos, pues yo ya gané el partido, no importa qué haga él. Entonces yo le pregunto al alumno, ok, ¿por qué dices tú eso? O sea, ¿por qué dices tú que yo ya gané? Y entonces normalmente siempre hay uno o varios estudiantes en cada uno de los grupos que me dice lo siguiente, mire, lo que pasa es, si yo vengo y quito 1, usted va a quitar 3 y entonces yo tengo que quitar el 1. Por lo tanto, ya perdí. Si yo quitara 2, usted va a quitar 2 y entonces ya ganó. Si yo quitara 3, usted va a quitar 1 y ya ganó. Entonces, observen pues, lo que es importante aquí es que las reglas del juego, que es al final un invento de alguien, dentro de ese juego, todos, no importa si jugamos el juego de los palillos en la China, en Guatemala, en Estados Unidos o en Argentina, de alguna manera todos van a llegar a la misma conclusión. Y la conclusión es que en el juego de los palillos, el número 5, en este juego de los palillos, dejar 5 es una posición ganadora. Ahora, ¿qué fue lo importante, decimos aquí? Obsérvense que en este juego nosotros hemos descubierto a través de razonamiento, porque solo usamos las reglas del juego, de que 5 es una posición ganadora. Entonces yo lo que tengo que buscar es dejarle 5 palillos al contrincante y yo tengo la garantía, obviamente, que si juego bien, pues voy a ganar el partido. La pregunta que yo le tiro ahora a los alumnos es, bueno, ahora, ¿cuál sería la siguiente posición ganadora? Es decir, yo sé que si le dejo 5, pues yo ya gané el partido. Pero, ¿qué pasará si yo le dejo 6? Si yo le dejo 6 al alumno, que es el B, entonces el alumno, pues lo que haría es quitar 1. Y entonces él me deja a mí 5. Entonces, obviamente, yo ya perdí el partido. Porque lo mismo que hicimos anteriormente, no importa que yo saque como jugador A, él va a jugar ahí para dejarme solamente el último palillo. Entonces, 6 no podría ser una posición ganadora. 7, por ejemplo, ¿será 7 una posición ganadora? Tampoco funciona. ¿Por qué? Porque
estudiante sacaría 2 y me deja a mí 5, entonces ya está él en posición ganadora y yo estoy en posición de perder. Entonces les digo, bueno, ok, ahora díganme entonces ustedes cuánto debería de ser la siguiente posición ganadora. Y no tardaría el estudiante en darse cuenta, y estoy seguro que ustedes ya lo habrán hecho, que la siguiente posición ganadora es 9. Entonces, yo lo primero que les digo, ok, ¿por qué dices tú que es 9 la posición ganadora? Y entonces el alumno me da la siguiente explicación. Me dice, si B quita 1, entonces A va a quitar 3 y se queda en posición ganadora. ¿Verdad? De alguna manera, podemos hacerlo aquí en la pantalla. Si yo quitara este, entonces quitaría estos 3 y ya me quedo en la posición ganadora, que es 5. Y lo mismo puedo hacer en los otros análisis. Puedo decir, bueno, si B quitara 2, entonces yo quitaría 2 y ya me quedo nuevamente en posición ganadora. Si B quitara 3, entonces yo quito 1 y ya estoy nuevamente en posición ganadora. Fíjense, este es un sistema muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Yo di mis objetos, di mis reglas y dentro del juego, practicando, investigando, pensando, yo voy descubriendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué he observado yo cuando hago esta actividad con mis estudiantes? Al principio es un desorden, es un caos, ¿verdad? O sea, yo generalmente vengo y los separo en grupos de 4 y le digo, bueno, juegue 2 primero y después otros 2 y los ganadores vuelven a jugar, los perdedores vuelven a jugar y al final ustedes deben de sacar un campeón. Y al principio las personas comienzan a jugar, ¿verdad? Sin mayor cosa, es la risa, sí, ahora te heriste tú, ahora te gané, ahora... O sea, de alguna manera no hay ningún razonamiento, ¿verdad? Cuando uno los presiona y cuando dice, bueno, ahora yo voy a ir a jugar con ustedes, a ver, pónganse las pilas, pues. Entonces, de alguna manera comienzan a hacer un razonamiento inductivo, decimos. El razonamiento inductivo, ustedes recordarán, es un razonamiento que hacemos a través de la experiencia. Nosotros observamos fenómenos y entonces generalizamos, ¿verdad? Por eso dicen que el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Y ahí es el momento en que el estudiante de pronto se da cuenta que 5 es una posición donde ya está uno perdido o ya está uno ganado, ¿verdad? Ya está definido el juego. Ese es un razonamiento inductivo, ¿verdad? A través de jugar muchas veces ellos se dan cuenta de esto. Ahora, cuando yo vengo y les digo, mire señores, ahora, ¿por qué? ¿Por qué es 5 una posición ganadora? Entonces ellos hacen lo que llamamos en matemática un razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es utilizando las reglas del juego, yo convenzo a los demás de lo que estoy diciendo. Y en efecto, esto pasa en este juego, ¿verdad? El alumno hace un razonamiento deductivo y dice, no, profe, es que mire, aquí ya usted ganó porque si yo quito 1, entonces usted quita 3 y ya ganó.
Si yo quito 2, entonces usted quita 2 y ya ganó, ¿verdad? O sea, es un razonamiento utilizando las reglas del juego. La matemática finalmente tiene la mismísima estructura del juego, ¿verdad? Tenemos los objetos, tenemos las reglas que rigen el juego y a través de razonamiento inductivo y razonamiento deductivo, nosotros construimos la teoría. En matemática, pues tiene un nombre un poco diferente, le llaman entes a priori a los objetos. A las reglas le llamamos axiomas o postulados y las conclusiones que nosotros sacamos le llamamos teoremas. Entonces, la matemática ¿será realmente un descubrimiento? No, la matemática es un invento, así como nosotros inventamos el juego de los palillos. En algún momento la humanidad comenzó a inventar la matemática. Yo puedo imaginarme al hombre primitivo, por ejemplo, observando, él decide construir los números. Pero el número 2 o el número 3 no es algo que ustedes encuentran tirado ahí en el bosque, ¿verdad? Es algo que solamente existe en la mente del hombre. Entonces, esos objetos que nosotros hemos ido construyendo en la matemática, pensemos, por ejemplo, a Euclides, cuando él construye su geometría a través de algo que él llamaba puntos y rectas, ¿verdad? ¿Qué es un punto? No podemos posiblemente definirlo, ¿verdad? Podemos tener la intuición. La matemática obviamente nace de la experiencia. Inicialmente nace de la experiencia. El hombre observó la naturaleza, observa objetos, comienza a ver que fulanito tiene más que el vecino. Cosa que ustedes pueden experimentar con los niños también. Por ejemplo, si ustedes a un niño de 3 años le dan 4 dulces al hermano mayor y a él solo le dan 2, pues el niño inmediatamente se da cuenta que le dieron más al hermano mayor y a él no, a él le dieron menos. Él lo ve, lo siente. ¿Por qué? Porque él ya ha creado el concepto de número en su mente. Pero el número 2 o el número 3 no existe más que en la mente de nosotros. Entonces, la matemática es al final algo que nosotros construimos. Y por eso enseñar matemática no puede ser igual que enseñar biología, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la biología, lo que nosotros aprendemos en la biología, sí existe allá afuera de nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos ir a agarrar un sapo, abrirlo y ver que ahí está el sistema nervioso de la rana, ¿sí? Está ahí. En cambio, matemática no es así. Matemática yo no puedo ir a encontrarme el número 5 y abrirlo para ver qué es el número 5. Entonces, enseñar matemática debemos de entender que no es igual que enseñar otras materias. Yo siempre digo que la matemática se construye, ¿verdad? Y entonces llegamos a nuestra última pregunta. ¿Por qué estudiamos matemática? ¿Será porque nosotros queremos saber mucha matemática? Una de las cosas que yo, digamos, a lo largo de los años he llegado a entender es que la matemática viene a ser una especie de software de la mente. Claro, depende mucho cómo nos han enseñado matemática. Si a nosotros nos han enseñado matemática como un montón de reglas que yo tengo que aprender y que nosotros como profesores simplemente hacemos que el alumno las repita de memoria, no estamos contribuyendo
a que el estudiante mejore su forma de razonar. Les voy a poner un ejemplo muy clásico. Por ejemplo, aprender las tablas de multiplicar. Yo recuerdo cuando niño cómo aprendí las tablas de multiplicar y estoy seguro que muchos de ustedes fueron víctimas del mismo sistema. Nos enseñaban matemáticas hasta con una cancioncita, ¿verdad? Nos decían 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. Imagínense, nos hacían recitar las tablas de multiplicar del 1, del 2, del 3 y que muchas veces no entendíamos ni siquiera por qué. Digamos, 4 por 5 daba 20. Simplemente había que aprenderlo, ¿verdad? Y uno tenía que saber las tablas de multiplicar. Entonces, aprender la matemática de esa manera no me deja nada en mi estructura mental. Muy diferente sería si yo hubiera hecho una actividad en la cual construyo la matemática, porque al final la matemática es construirla, ¿verdad? A mí me están dando unos objetos, me están dando unas reglas y entonces a través del razonamiento yo voy construyendo la matemática. Entonces, realmente aprendemos matemática porque nos ayuda a pensar. Fíjense que por eso, ¿verdad? Estoy seguro ustedes han leído alguna literatura que habla, ¿verdad? Que el matemático o la gente que hace matemática normalmente puede hacer casi cualquier cosa. Y es por eso, ¿verdad? Porque ellos tienen una capacidad de razonamiento que otras personas no han logrado desarrollar. Hoy por hoy, por ejemplo, en todo el mundo, en cualquier digamos, centro de investigación, normalmente participan matemáticos, ¿verdad? Porque ellos tienen esa capacidad de manejar estructuras lógicas que les permiten estructurar, por ejemplo, las investigaciones. No sé si ustedes recuerdan aquella famosa película de Jurassic Park, ¿verdad? Cuando invita el dueño del parque a un montón de científicos para que vayan a ver su parque. Dentro de ellos iba un matemático, ¿verdad? Y él le dice, en algún momento de la película, le dice, mire, según la teoría del caos, ¿verdad? Hay una teoría del caos que no es que sea caos, ¿verdad? Pero así se le llama. Esto no va a funcionar, le dice. Y claro, trata de darle una explicación, el señor no entiende y al final pues termina la película en lo que termina. Por eso creo yo que es importante, nosotros como maestros tenemos la enorme responsabilidad, digamos, de ayudar a los niños a estructurar su mente y la mejor forma es enseñándoles matemática constructivamente, ¿verdad? Si nosotros analizamos mucho de lo que pasa hoy por hoy en el sistema de enseñanza, ha sido hoy y hace 40 años cuando yo comencé esto, es a la gran mayoría de los alumnos no les gusta trabajar matemática. Encontramos mucho que los alumnos no les gusta pensar en situaciones problemáticas que se le presentan, ¿verdad? Los alumnos siempre dicen, no, pero mire, profe, dígame cómo se hace, ¿verdad? O explíqueme cómo se hace, ¿verdad? De alguna manera hemos educado a los estudiantes a que la matemática es una cuestión de repetir cosas. Y entonces el alumno se acostumbra a, mire, no me haga pensar, solo dígame cómo se hace, cómo se resuelve. Y normalmente pasa que los alumnos no entienden explicaciones. Es a veces lamentable, yo lo veo en la universidad, lo vi hace 40 años cuando vi en las universidades de San Carlos, en grandes cantidades de estudiantes,
que por más que uno quería explicar, los alumnos no entienden mucho matemática. Entonces, esta metodología nació por eso, ¿verdad? Tratando de resolver, primero, que el alumno tenga un gusto por trabajar matemática. Segundo, que el alumno le ayude la matemática a resolver sus problemas de una manera, digamos, lógica y razonada, y que los alumnos cuando lleguen a las universidades tengan desarrollados sus procesos de pensamiento capaces de entender las explicaciones y poder, digamos, generar nuevo conocimiento. Y por eso, ¿verdad? Siempre estamos en contra de cómo se ha enseñado matemática en el pasado. Nosotros decimos se ha enseñado matemática dogmáticamente, como un dogma. Y se dice, bueno, mire, esto es así. Usted tiene que hacerlo así. Esto se resuelve de esta manera. En vez de decirle al alumno, mira, ¿cómo lo resolverías tú? Construye tú tu conocimiento. Y nosotros estamos ahí un poco para ir ordenándolos y permitiéndoles a los estudiantes para que aprendan, para que hagan suyo el conocimiento. Claro, esta metodología funciona en cualquier área del conocimiento, pero en especial en matemática, porque la matemática existe solamente en la mente de los humanos. Es una construcción humana. Entonces es mucho más fácil de manejarlo dentro de la mente humana, ¿verdad? Comentarios metodológicos, ¿verdad? No podemos enseñar matemática como un conjunto de verdades dogmáticas. Yo no puedo llegar al aula y decirle al alumno, mire, esto se hace así, ¿verdad? Y le doy una orden al alumno, le enseño, le pongo a repetir las cosas 1000 veces hasta que al final las memorice, ¿verdad? Que fue uno de los grandes daños del libro de Baldor, ¿verdad? No sé si ustedes fueron víctimas del libro de Baldor también, ¿verdad? Pero el libro de Baldor así nos enseñaba matemática. Nos decía, señores, esto se hace así. Ahora resuelva usted estos 200 problemas. Y uno tenía que resolver los 200 problemas según la receta que el señor Baldor nos había dado. Era terrible, pues, ¿verdad? Nosotros debemos de enseñar matemática de otra manera. No podemos enseñar matemática simplemente con una información, sino que debemos enseñar matemática permitiendo al estudiante construir su propio pensamiento, logrando que él entienda el por qué. Él debe de entender por qué la cosa se hace así. No se hace así porque lo dijo Juan Pérez o porque lo dijo Pitágoras o porque lo dijo Dios. No. Se hace así porque las reglas del juego dicen esto y entonces pasa esto y entonces pasa esto. Si nosotros logramos que nuestro estudiante haga esto en su mente y en su clase de matemática, yo les garantizo que el estudiante va a encontrar una gran emoción en descubrir las cosas, ¿verdad? Y por eso ustedes, sus profesores en este curso, les habrán hablado de las fases de aprendizaje, ¿verdad? La famosa fase de comprensión que le llamamos. O sea, nosotros necesitamos que el estudiante comprenda, ¿sí? Que él se dé cuenta por qué esto se hace así. No se trata simplemente de decirle, mire, se hace así y después lo ponemos a memorizar. Claro, como habrán hablado, también es importante una fase de fijación. También es importante que el alumno recuerde. Regresemos al caso de las tablas de multiplicar. Yo necesito que el alumno comprenda primero qué es la multiplicación.
Y segundo, lo pongo a construir las tablas. Él mismo tiene que hacer y desarrollar la habilidad y el conocimiento para darse cuenta que 4 por 5 es 20. Y entonces hay un proceso en la metodología que nosotros usamos, ¿verdad? Que él va a construir finalmente sus tablas de multiplicar. Y después, claro, las tiene que recordar. Pero yo no lo voy a poner a memorizarlas. Voy a usarlas, voy a fijarlas a través del uso de las tablas de multiplicar. Entonces va una serie de ejercicios, una serie de aplicaciones donde él está constantemente y al final de mucho uso se va fijando, ¿verdad? Un poco esto lo comparo yo cuando a nosotros en la escuela, no sé si todavía lo harán ahora, pero estoy seguro que muchos de ustedes tuvieron que aprender poemas de memoria. Entonces, muchas veces nos ponían a memorizar un poema que nosotros no entendíamos, no sabíamos ni siquiera qué era lo que decía, había palabras hasta extrañas ahí que nosotros no conocíamos. Y sin embargo, la maestra decía, mire, para el día miércoles ustedes tienen que saber de memoria este poema. ¿Se dan cuenta el esfuerzo que nosotros teníamos que hacer por aprender ese poema que no significaba para nosotros nada? Y lo más seguro es que nos lo aprendíamos de memoria para el miércoles, pero para el jueves ya lo habíamos olvidado. Muy diferente sería si la maestra hubiera entrado en una fase de comprensión, que nosotros hubiéramos entendido el mensaje del poeta, comprender, saber qué quería decir, cuál era el sentido para él de todas esas palabras. Estoy seguro que la fijación hubiera sido mucho más fácil y muy probablemente todavía lo recordaríamos. ¿Por qué? Porque representó algo para nosotros. Y finalmente, verá, hablaron de la fase de aplicación, que es la fase del uso de la matemática. Porque es importante entender que la matemática, digamos, tal vez la belleza o la gran, digamos, grandeza de la matemática sobre todas las otras ciencias es que tiene una cantidad de aplicaciones y de usos extraordinaria, ¿verdad? O sea, hoy día la matemática está en todos lados. El otro día leía yo un libro cuyo prefacio decía, mire, si nosotros le pusiéramos una calcomanía roja a todas las cosas que el hombre construyó utilizando matemática, pronto nos daríamos cuenta que todo, absolutamente todo, va a tener un punto rojo. O sea, la matemática no solamente es una creación humana, sino que yo diría que es la más grande creación humana, porque es la que nos ha permitido llegar a donde hemos llegado. Imagínense que Newton no hubiera desarrollado el cálculo. Cálculo es un área de la matemática importantísima. No hubiéramos llegado a la luna. No hubiéramos podido manejar mercados. No hubiéramos podido hacer nada, absolutamente nada de lo que hoy tenemos. Entonces, la matemática no solamente nos ayuda a desarrollar nuestra mente, sino que es un instrumento muy valioso para poder enfrentar el desarrollo humano. Entonces, al final yo digo, bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos de lograr al final de todo esto? Yo lo defino en una sola palabra, y es que el alumno entienda. Si el alumno no entiende por qué 5 es una posición ganadora en el juego de los palillos, nosotros perdimos 1 hora de clase. No sirvió de nada. Él tiene que entenderlo. No me importa que lo sepa o que no lo sepa, que lo entienda. Si él no lo entendió, no sirvió de nada.
¿Por qué? Porque el día de mañana que él juegue un juego de los palillos donde una regla cambie y vuelve a aplicar la regla de la posición 5, va a perder. Entonces, él tiene que entender, ¿verdad? No es repetir. Y esto está muy relacionado con lo que llamamos el paradigma de la pregunta, y es que los sistemas educativos a lo largo de la historia han ido cambiando sus preguntas. En la antigüedad, mucho era la pregunta del qué y del quién. Y yo me recuerdo, pues, en mi tiempo, a nosotros nos preguntaban cosas como, ¿quién descubrió América? ¿Qué es fotosíntesis? Y nosotros teníamos que dar una definición que la maestra nos había dictado. Yo me pregunto, ¿qué me deja eso en mi mente? Nada. La era industrial nos trajo la pregunta del cómo. ¿Sí? Nos comenzamos a preguntar cómo se hacen las cosas. Entonces comenzamos a hacer preguntas, bueno, ¿cómo funciona la fotosíntesis? ¿Cómo hizo Cristóbal Colón para venir a América? ¿Verdad? La mentalidad del ser humano cambió. Hoy en el siglo XXI la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Cristóbal Colón vino a América? ¿Por qué la naturaleza escoge la fotosíntesis como un medio de transferencia energética? ¿Por qué funciona la fórmula de Vieta? ¿Por qué 5 es una posición ganadora? Tenemos que saber por qué. Porque recuérdense que hoy en el siglo XXI estamos enfrentando un mundo desconocido. Un mundo que no sabemos qué va a pasar. Ya no es como antes, ¿verdad? El siglo pasado, mediados del siglo pasado, todo estaba ya predestinado. Ahora no. La pregunta debe ir al por qué. Y finalmente, quiero terminar con unas palabras de Howard Gardner. Howard Gardner, un gran educador del siglo pasado y de este siglo. Él decía que el sistema educativo debe de lograr que el estudiante pueda diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Fíjense lo importante que eso es ahora, ¿verdad? Que solo con ver las noticias, solo con ver internet, nosotros debemos de tener las capacidades intelectuales para ver si lo que nos están diciendo ahí podría ser verdadero o podría ser falso. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos una sociedad que pudiera diferenciar entre lo verdadero y lo falso, no tendríamos muchos de los problemas que estamos sufriendo ahorita, ¿verdad? Y todas estas cuestiones de las conspiraciones, ¿verdad? El otro día miraba ahí en internet que resultaba que ahora íbamos a ver Marte del tamaño de la Luna. Es decir, Dios mío, ¿verdad? ¿Quién podría creer eso? Y la gente lo cree, pues, lo cree. Esto ya son un poco más difíciles, ¿verdad? Él decía diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Aquí el problema de la ética es tan importante. Y tal vez uno de los más controversiales, ¿verdad? Es a diferenciar entre lo bello y lo feo. Entonces, Howard Gardner dice en su libro estas conclusiones, un libro muy bueno que lo recomiendo que la lean, que se llama Undisciplined Mind, ¿verdad? Esto es lo que creemos nosotros que el sistema educativo debería lograr. Y obviamente aquí el rol de la matemática es realmente fundamental. Bien, sé que una conferencia no es a veces lo que a mí me gusta dar. A mí me hubiera gustado poder compartir con ustedes, pero les dejo estas palabras para como un recuerdo, ¿verdad? De este diplomado, y agradezco muchísimo a la Escuela de Psicopedagogía y Educación que haya podido llevar a cabo, a nuestros dos profesores, Maya y Juan Pablo, que como ustedes saben, ellos han sido parte de nuestro equipo durante mucho tiempo y con los cuales hemos compartido
mucho esto. Maya, ustedes saben, ha sido también parte importante en el desarrollo del sistema de enseñanza de la matemática que nosotros estamos planteando, de los materiales y libros que se hicieron. Ella es coautora, creo que en el 5º primaria y 6º. Entonces, nos sentimos muy contentos, los resultados estuvieron muy buenos, vimos realmente un avance en el conocimiento de la matemática. Ahora les queda a ustedes la responsabilidad de llevarlo al aula, ¿verdad? Esto es importante, debemos de recordar siempre, y se los vuelvo a repetir, que el rol que nosotros jugamos como educadores en el desarrollo de nuestro país es fundamental, y nosotros tenemos la responsabilidad de poder contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, más inteligente, más desarrollada. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, licenciado Reichenbach, por sus palabras. Interesantísima su disertación. Muchas gracias. El Diplomado de Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática contó con los siguientes objetivos: desarrollar en los docentes participantes las competencias para la enseñanza de la matemática en 6º primaria a partir de un enfoque constructivista y una metodología específica. Evaluar el nivel de aprendizajes logrados por los participantes luego de la intervención metodológica del paso a paso. Fortalecer el dominio de los contenidos del área de matemática para el nivel de educación primaria en los docentes participantes. Hubo 42 participantes del área de incidencia de Good Neighbors, originarios de los proyectos asentados en Loma Blanca, Guatemala, Atzicía, Chimaltenango, La Fragua, Zacapa, Santa María, Sololá, Acatenango, Chimaltenango, San Antonio, San Marcos y San Vicente, Pacaya. El diplomado tuvo una duración de 40 horas, durante las cuales los participantes aprendieron la metodología paso a paso por medio de diagnóstico de saberes, formación, evaluación de saberes, modelaje durante las clases virtuales. Es importante mencionar a los docentes que facilitaron este diplomado. Maya López, magíster en Planeamiento y Gerencia Educativa, licenciada en Administración Educativa por la Universidad Galileo, maestra de segunda enseñanza especializada en Matemática y Física por Universidad Internaciones, diversos cursos y diplomados de enseñanza de la matemática y tecnología educativa, estudiante de doctorado en educación y maestría en docencia universitaria, 24 años de experiencia docente en diversos niveles educativos enseñando matemática. Juan Pablo Solís Rosell tiene un diplomado en campus virtual de la Universidad Da Vinci de Guatemala, diplomado en neurodidáctica de la Universidad Internaciones de Guatemala, profesor especializado en educación primaria por la Universidad del Valle de Guatemala, licenciado en Informática y Administración Educativa de la Universidad Galileo de Guatemala, magíster en Artes de la Educación de Knightsbridge University de Dinamarca y posgrado en Diseño Instruccional del Tecnológico de Monterrey, México. Muchas gracias a los docentes por su entrega y dedicación a este proyecto. Como siguiente punto, la presentación de logros del diplomado por el participante César Aníbal Axivinac Cian. Autoridades de la Universidad Internaciones, autoridades de la organización ONG Good Neighbors Guatemala, patrocinadores del desarrollo de este diplomado, compañeros maestros participantes en el diplomado, tengan cada uno lo mejor de los días. Mi nombre es César Aníbal Axivinac Cian.
Estoy representando a tan selecto grupo de docentes que tuvimos a bien de ser guiados en nuestra formación por la estimada licenciada Maya Libertad López Pineda en el horario de 16 a 18 horas, durante la cual tuvimos la oportunidad de comprender la importancia de desarrollar el aprendizaje del área de la matemática acorde a las necesidades pertinentes de los estudiantes de la comunidad educativa a la cual nos debemos. Consideramos que paso a paso es una metodología que nos puede ayudar para dar un giro rotundo a nuestra función docente, de tal manera que logremos incitar el aprendizaje significativo en la niñez que año con año cuentan con nuestro apoyo, para guiarlos en su aprendizaje, pero especialmente en el aprendizaje de la matemática, en el cual nuestro país muestra un rezago a nivel latinoamericano, por lo que a nosotros, los docentes, nos toca una labor titánica para lograr minimizar esta limitación, y ello debe de iniciar desde los primeros años de vida escolar. Por lo que es preciso que desde estas edades se busque el desarrollo cognitivo de los estudiantes para que logren comprender que la matemática está inmersa en los quehaceres del día a día y por lo tanto su aprendizaje es indispensable para poder conocerlo mejor y nos puede ayudar para poder cuidar también nuestro entorno. A la vez, es labor nuestra como facilitadores mostrarles una matemática de forma divertida y no tediosa como nos lo han mostrado a nosotros en el pasado. Saludos cordiales, muy buenos días. Muchas gracias, César. A continuación, el participante, Cristian Ernesto Ramírez. Licenciado Reisenbach, personal de la Universidad Internaciones, personal de Good Neighbor, a nuestros catedráticos que impartieron el diplomado y a los compañeros presentes también que recibimos el diplomado. Tengan todos muy buenos días. El día de hoy pues voy a hablar acerca de los logros obtenidos por parte de mi persona y creo que por parte de todos los compañeros también. Y lo hago de la siguiente forma. ¿Qué aprendí de la universidad? Número 1, cómo usar la plataforma. Un reto para todos los docentes actualmente en el siglo XXI, pues no estamos acostumbrados al uso de la tecnología y una plataforma tan interactiva como lo es la de la Universidad de Internaciones, pues es un gran logro el aprender a dominarla. Lo siguiente, cómo funciona la metodología paso a paso. Como ya lo dijo el licenciado Reichenbach, en sus 3 fases, esta metodología nos ayuda a hacer del aprendizaje de los estudiantes ¿cómo les dijera yo? Algo más dinámico, más comprensible y más facilitador para el alumno. También quiero enfocarme en los contenidos. Los contenidos que vimos pues son los siguientes. Sistemas numéricos y operaciones, donde se habló de conjuntos, operaciones entre conjuntos. Vimos también el contenido de incertidumbre, comunicación e investigación, hablándose de los criterios de divisibilidad, operaciones combinadas, fracciones, entre otros. Vimos estadística, lo que es media, mediana y moda, las formas y patrones, también pudiendo sacar lo que es el área y el perímetro de diferentes figuras. Y en el caso del tema de la matemática, ciencia y tecnología, pues se aplicaron los sistemas de medidas tanto internacionales como de los diferentes países que las utilizan actualmente. Yo puedo en mi presentación mostrar algunas fotografías de lo que fue el trabajo durante el diplomado utilizando la metodología paso a paso de una manera muy divertida. Pues ahí vemos en mis fotografías niños aplicándose ya la metodología y también mi persona realizando algunos juegos para poder llevarla a cabo. ¿Dónde voy a aplicar esta metodología? Pues en el desempeño de mis funciones dentro del establecimiento en el cual laboro. Quiero agradecer muy profundamente a la Universidad Internaciones y a Good Neighbor
por darme la oportunidad de ser parte de este diploma. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Procederemos ahora a la entrega de diplomas a los participantes en el diplomado Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática. Los diplomas dicen: Universidad Internaciones, Facultad de Humanidades, Escuela de Psicopedagogía y Educación, otorgan el presente diploma a Kira Leticia Acevedo Tobar por su participación en el diplomado Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática, con una duración de 40 horas. Guatemala de la Asunción, diciembre de 2020. Firman licenciado Marcel Reichenbach Coloma, rector, ingeniero Jorge Enrique Vargas Mantilla, secretario general. José Luis Aguirre Rivera. Joel Nehemías Azquejay Mutsus. Paula Teresa Azquejay Zunun. César Aníbal Axibinac Cian. Alba Magalí Ariano Álvarez. Emilio José Arreaza Portillo. Josefina Alberta Barrios Escobar. Pedro Armando Chabajay Yoscón. Francisco Santiago Chillal To. Mayra Magdalena Cotuc González. Alba Leticia Díaz. Ingrid Jazmín Estrada Hichos. Lucía García Navichoc. Rubelsi Leonel Godínez González. Ever Danilo Godínez Orozco. Dora Elizabeth González Peneleu. Aleida Natividad Grajeda Valladares. Floridalma Enríquez Espinosa. Manuel de Jesús Hernández Sactic. Magdalena Marroquín Aguilar. Cristian Giovanni Matías López. Merly Yolanda López López de Gutiérrez. Erika Noelia Moreno Ramírez. Vidalia Oliva Juárez. Pedro Arnoldo Orellana Osorio. Crescencio Per Azquejay. Edgar Omari Peroval Ajuchán. Lisbeth Karina Quiroa Cruz. Cristian Ernesto Ramírez. Vivian Alejandra Samayoa Sazo. Gustavo Adolfo Sil Jolón. Luisa Mercedes Cis Char. Melvin Arturo Chicay Peroval. A continuación, escucharemos palabras de la oficial de educación de Good Neighbors, Mabel Corzo. Gracias. Estimados docentes participantes, personal de Universidad Internaciones y personal de GNG, buenos días. Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte del equipo encargado del área de educación en Good Neighbors Guatemala. Esperamos se encuentren muy bien de salud junto a sus familias. Queremos compartirles que Good Neighbors Guatemala, consciente de la importancia de la formación docente, se propuso este año renovar el programa de Olimpiadas Escolares, desarrollándolo en la modalidad de un diplomado en línea para la enseñanza y aprendizaje de la matemática. El mismo tuvo una duración de 40 horas distribuidas a lo largo de 2 meses. Su objetivo principal fue desarrollar las competencias en los docentes para enseñar y transmitir conocimiento a sus estudiantes. Es por ese motivo que queremos agradecer a los docentes por el esfuerzo que demostraron, principalmente en un año lleno de cambios, retos y nuevas oportunidades de vida. Como organización es un honor poder contribuir con el crecimiento profesional de personas como ustedes y esperamos que puedan aprovechar los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera como docentes. Sin nada más que agregar, me despido deseándoles éxitos en su vida académica y profesional. Gracias. Muchas gracias, Mabel. Como siguiente punto, escucharemos las palabras de Floribel Rosales,
gerente de desarrollo juvenil de Good Neighbors. Hola, muy buenos días. Agradezco a todo el equipo de Universidad de Internaciones y al staff de Good Neighbors Guatemala y sobre todo a nuestros queridos docentes que el día de hoy están culminando una meta muy importante. Yo recuerdo con mucha emoción este enero, ¿verdad? Cuando visitó la Universidad de Internaciones nuestras oficinas y nos planteábamos con el equipo miles de retos que cambiaron en 2 meses completamente. Pero siempre tuvimos el apoyo de Universidad de Internaciones para poder llevar a cabo esos objetivos que vemos hoy culminados de manera exitosa completamente. Estimados todos, para mí como representante de la División de Desarrollo Juvenil, me llena de orgullo saber de que hoy por hoy pudimos comprobar que cuando hay voluntad se puede cumplir cualquier reto de manera exitosa como lo es el día de hoy. Cuando llevamos a 42 salones, una esperanza nueva de poder mejorar la calidad educativa que tanto se necesita. Para Good Neighbors Guatemala este año fue lleno de retos ante la pandemia que sacudió fuertemente a nuestro país, donde hubieron días de tormentos, hubieron días que creíamos de que esto no iba a acabar y hoy tenemos el agrado de llamar aliados y amigos a Universidad de Internaciones por unirse con nosotros y saber de que había más personas con la misma emoción que nosotros de mejorar la calidad educativa, de cumplir un compromiso con Guatemala respecto a mejorar las condiciones de nuestros participantes y de nuestros hermanos guatemaltecos, pero sobre todo de generar ciudadanos autosostenibles, que es el fin por el cual nosotros trabajamos. Así que para mí esto es muy emotivo, la verdad. Quiero exhortar a estos 42 héroes para mí, 42 líderes en educación, para que no paren, que esto sea el inicio de lo mucho que ustedes pueden seguir logrando y llevando a sus alumnos. Yo sé que estos alumnos van a ser muy afortunados por el hecho de que la matemática no va a ser un tema tabú en la escuela, ¿verdad? No va a ser un tema que lo van a dejar a un lado o no lo van a tomar con el reto que es, porque es un reto el innovar, el crecer. Y yo quiero que lo tomen de todo corazón. Espero que este diplomado les haya inspirado a que se sigan formando, porque cuando trabajamos en educación no podemos parar de aprender. Todos los días es un aprendizaje constante. Al equipo de Good Neighbors Guatemala, muchísimas gracias por liderar a estos grupos en las regiones que trabajamos. Muy buen trabajo. A Universidad de Internaciones, a todo su equipo, muchísimas gracias. A los docentes, gracias por darnos ese sí, darnos la confianza de este aprendizaje que ustedes han tenido en confiar en nosotros. Y sobre todo, muchas gracias a todos los presentes por decir juntos que empoderando personas transformamos comunidades, que es nuestro lema en Good Neighbors. Así que muchísimas gracias. Les deseo un fin de año lleno de momentos agradables y de aprendizaje. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Floribel. Ahora tenemos palabras de doctora Mónica Flores de Reichenbach, directora de Escuela de Psicopedagogía y Educación. Muchas gracias a todos. Nos sentimos muy orgullosos. ¿Se escucha? ¿Sí? No, gracias. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Creo que cada uno de los que hoy nos acompañan, César, Cristian, Flori, Merly, Kaira, Erika, Adolfo, Josefina, Kaylee, son un vivo ejemplo de los 2 hilos filosóficos que hemos visto o movido en esta época de pandemia, que son la independencia responsable y la voluntad. Recuérdense esto, queremos que se lo lleven muy grabado.
Independencia responsable y voluntad son dos hilos que les sirve para vivir cada uno de los momentos que ustedes como docentes tienen. Así que lo han vivido, lo han logrado. Estamos muy orgullosos de que no solo superaron las barreras que el COVID nos impuso, aprendieron tecnología, aprendieron matemática, y hoy quiero hacer un traspaso. Piensen que tenemos todos una vela que ahora Universidad Internaciones se las está entregando a ustedes. Y esa vela es la matemática. La matemática es una de las más importantes herramientas que todo ser humano debe desarrollar. No porque nos hable de números. Como ya dijo el rector, nos enseña a pensar lógicamente. Y eso es lo que nuestro país necesita para superar el subdesarrollo en el que vivimos. Y esto es lo que esperamos ver en las aulas. Queremos niños pensantes, niños que se cuestionen, niños que pregunten, niños que digan, ¿por qué, profesor? Niños que cuestionen lo que ustedes les están enseñando y sobre todo, niños que pasen de memorizar a vivir la matemática como ese lenguaje tan maravilloso que fue desarrollado por el ser humano. Así que eso es el compromiso. Les estoy pasando esa vela a cada uno de ustedes. Esa velita que nuestro rector encendió hace 40 años con la metodología, cuando vio que ese podía ser un aporte para el país. Así que siéntanse privilegiados, pero que ese privilegio se convierta en un servicio para su comunidad. Y que esa luz no se encajone en un farolito, sino que se vuelva un gran faro en su comunidad. Los invito a que formen comunidades de aprendizaje, compartan con otros docentes, ayuden a otros docentes, denle un poco de esos hilos filosóficos y de lo que aprendieron con nosotros. Creo que eso va a ser la mejor retribución a todo el trabajo que Good Neighbors ha hecho para llevarles este diplomado, para los profesores, a Juan Pablo y a Maya, que nos estuvieron acompañando, y todo el equipo. Y como siempre se los hemos dicho, no están solos. Detrás de ustedes siempre va a estar Universidad Internaciones. Esta es su casa y pueden volver las veces que deseen porque las puertas van a estar abiertas. Así que a triunfar cambiando. Un docente, su mayor logro, su mayor siembra es cada año en ese pequeño niño que está. Pero no siembra solo una semilla. Por cada niño, piensen que siembran 4 o 5 porque tocan a su familia. Tocan al papá, tocan a la mamá, a los hermanos. Así que multipliquen eso por niño, por los años que han tenido, y se van a dar cuenta esa hermosa cosecha que ustedes tienen cada año. No la desperdicien. Busquen que dé los mejores frutos. Mis abrazos, mi admiración por ustedes. Son 34 que nos llenan de mucho orgullo hoy. Los queremos y estamos muy orgullosos como equipo Internaciones de estarles entregando hoy su diploma. Con todo mi cariño, felices fiestas y gracias a todo el equipo de Internaciones que siempre está aquí con nosotros. Mil gracias al equipo de UniOnline, a Patti de Bienestar Estudiantil, a Roberto Lara, a nuestro rector que hoy dio una gran plática, que le digo que siempre quise ser su estudiante de matemática, espero que algún día me dé clases, pero tiene una gran labor, así que a brillar y a cambiar el mundo de la matemática en cada aula, porque el cambio en un país no viene de arriba, viene de las aulas para nuestro país. Éxitos, felices fiestas y un bendecido fin de año. Gracias. Muchas gracias, doctora Mónica, por un mensaje tan lindo, tan emotivo y tan profundo. Muchas gracias. Bueno, ahora toca la fotografía grupal de los participantes. Necesito que por favor todos verifiquen que tengan encendida su cámara. Todavía faltan un par de camaritas ahí, por favor. Ok, sonrían. Muy bien. Para finalizar, queremos agradecer a Good Neighbors por la confianza depositada en Universidad Internaciones, a los estudiantes por el compromiso mostrado durante el transcurso del diplomado y a todos los presentes por acompañarnos en este acto.
Pasen todos muy feliz tarde y muy felices fiestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día a todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, doctora. Felices fiestas. Seguimos en Feliz comunicación. Un abrazo a todos. Gracias por todo. Estén pendientes de sus correos que les va a llegar el premio por haber aprendido tecnología. Gracias, licenciada. Gracias. Nos vemos. Gracias.